Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos mis hermanos católicos, cristianos y no católicos. Mi nombre es Marisol, para los que no me conocen. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes en estas enseñanzas. Vamos a continuar con el tema que habíamos empezado, que era el tema tradición humana y creencias. Este tema vamos a llevarlo en 2 o 3 partes porque es un tema muy extenso y el día de hoy vamos a hablar acerca del culto. Pero antes de que empecemos con nuestro tema, yo quisiera, hermanos, que invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos llene de entendimiento y de su sabiduría. Pero yo quisiera que ustedes repitieran esta oración después de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, toda flaqueza y toda tristeza. Oh Santo y Divino Espíritu, lléname de tu sabiduría, lléname de tu conocimiento, lléname de tu entendimiento, de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. Oh Santo y Divino Espíritu, tú que siempre me acompañas, donde esté, donde vaya vas conmigo. Tú, Santo y Divino Espíritu, que soplas de los 4 puntos cardinales, sóplanos tu amor, tu fuego. A ti, oh Santo y Divino Espíritu, sea la gloria, sea el honor, el poder y la adoración por todos los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestro tema, que es tradición y culto. Pero antes de comenzar el tema, quería recordar lo que habíamos dicho en el tema anterior, que era que Dios no condena todas las tradiciones, pero que hay tradiciones paganas que van en contra de la palabra de Dios o simplemente que algunas tradiciones humanas no tienen ninguna relación con la Iglesia Católica. Pero antes de que continuemos con el tema, yo quiero que veamos el significado de algunas palabras para que podamos entender y no quedarnos en qué quiso decir con esto, qué quiso decir porque no entendí, porque no sé lo que significa tal palabra. Entonces es muy importante que también, aparte de que tengamos la Biblia en mano, tengamos un diccionario, ya sea en el teléfono también Google o Wikipedia, cualquier diccionario útil, o también es muy bueno el diccionario católico. También hay un diccionario que tiene las palabras y tiene los significados basados en la Biblia. Bueno, vamos a empezar con qué quiere decir pagano o pagana. Y viene del latín paganus, que significa aldeano, y se trata de un adjetivo utilizado para hacer referencia a los politeístas y a los idólatras y a todo infiel
que no sea bautizado. Vamos a ver en el diccionario qué quiere decir más intensamente la palabra pagano o pagana. Y dice, persona que adora a dioses que desde la perspectiva de alguna de las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, se consideran falsos. Del paganismo o relacionado con él, rituales paganos, una tradición pagana o un mundo pagano. Ya habíamos visto qué quiere decir pagano o pagana. Ahora lo que yo quiero que también aprendamos el significado de lo que es la palabra politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Politeísta quiere decir que es ¿qué significa? Significa que es una doctrina que creen en varios dioses. Y también quiero que sepan lo que significa la palabra idólatra, que significa adorar a muchos dioses o a otros dioses. Ahora, hermanos, la palabra idolatría es una palabra compuesta y es ido, que quiere decir ídolos o falsos dioses, y latría o latra, que quiere decir adoración. Entonces, si juntamos estas dos palabras, se hacen una sola, que quiere decir adoración a falsos dioses. Bueno, hermanos, vamos a hablar también un poco acerca de los cultos que rinde o celebra la Iglesia Católica. Esto es muy importante aprenderlo, hermanos, porque en base a este aprendizaje, muchas personas que acusan y realmente calumnian a los católicos cristianos de idólatras, en este tema, si lo escuchan y le ponen atención, van a poder entender por qué realmente los verdaderos católicos cristianos, fieles a la palabra de Dios, no somos en absoluto idólatras. Ahora, hermanos, ¿ustedes alguna vez se han dado la molestia de consultar un diccionario o ver realmente lo que significa la palabra adoración y la palabra veneración? Hoy vamos a saber lo que significa la palabra adoración y veneración. ¿En qué consiste la adoración? La adoración consiste en reconocer en el corazón a alguien como un ser supremo. Por lo tanto, la adoración se le debe solamente y únicamente al Dios Todopoderoso, porque es Él quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella se contiene. Él es el creador del mundo y del universo, y solo a Él se le da el honor, la gloria, el poder y la adoración. Leamos un versículo en las Escrituras. San Mateo, capítulo 4, versículo 10. Y dice así: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, si vemos, hermanos, que este es el primer mandamiento que nosotros los católicos cristianos respetamos fielmente. Y ahí nos podemos dar cuenta de que no somos idólatras. ¿Por qué? Porque para nosotros los católicos, el único Dios, quien hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella se contiene, y que Él tiene solo el poder, es Dios, Jesús. Y creemos firmemente en Él. Ahora, ¿en qué consiste la veneración? Porque la palabra adoración y la palabra veneración son dos palabras totalmente distintas,
Pero hay hermanitos que parece que están confundidos porque realmente no saben el significado de las palabras, nunca han investigado, y entonces no saben lo que quiere decir adoración y veneración porque nunca lo han investigado y nunca realmente han entendido el significado de esas dos palabras. Ahora, hermanos, ahí está el problema de algunas personas o algunos hermanitos que acusan, como les repito, sin haber entendido. Y lo peor del caso y lo más triste es que lo dicen con una firmeza, con una afirmación impresionante, que los católicos son idólatras. Pero hermano, dice la palabra, lo vamos a leer en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, hoy vamos a saber lo que realmente significa venerar para no perecer. Venerar, ya habíamos dicho, que consiste en redimir un homenaje de honor, respeto y cariño a una persona, a los ángeles o santos, o cosas, por ejemplo, como reliquias, estatua o imágenes. Por algún motivo, especialmente por algún motivo especial, por ejemplo, una excelente santidad. La ponemos de ejemplo, ¿qué mejor ejemplo? La Virgen María es un ejemplo excelente de santidad y digna veneración. Ya sabemos diferenciar lo que es adorar y venerar. Pero, ¿cómo utilizamos los católicos cristianos esas dos palabras en el culto? Bueno, primero vamos a ver lo que significa el culto. ¿Qué será que el culto de adoración y veneración? ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo? No, hermanos, claro que no es lo mismo. Veamos lo que significa ahora la palabra culto en el diccionario. Culto es el conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Y entonces nosotros a veces, como les repetía anteriormente, nosotros no sabemos o no investigamos y no nos culturizamos con las cosas, y por eso nos atrevemos a decir cosas o herejías que no es correcto. Nosotros como personas de fe deberíamos agarrar y buscar o investigar, ir al internet. Hay tantas fuentes hoy en día que no tenemos excusa para poder nosotros aprender algo que no tengamos conocimiento. O sea, hay muchas fuentes, muchas formas. Es más, es como si la universidad, ya sea teológica o de cualquier, de ciencias o de cualquier campo, se hubiera entrado al internet y nosotros pudiéramos aprender de ahí. Bueno, vamos a ver que hay 6 tipos de culto: el culto privado, el culto público, el culto civil, el culto religioso, el relativo y el culto absoluto. Pero no vamos a hablar de todos detalladamente ahora, porque quiero que nos concentremos, que nos enfoquemos en las 3 divisiones del culto religioso, que son el culto de latría o adoración, el culto de hiperdulía o veneración especial,
y el culto de dulía o veneración. Son tres tipos diferentes de culto y lo vamos a aprender hoy. Primero, culto de latría o adoración. ¿Qué es el culto de latría o adoración? Es el culto que se debe solamente y exclusivamente a Dios, porque solamente Dios es el principio y fin de todo lo que existe. Repito otra vez más lo que significa adorar para que no se les olvide. Significa reconocer a alguien o algo como ser supremo y por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y eso, hermanos, es posible y únicamente y solamente con Dios. Vamos a ir al segundo tipo de culto, que es el culto de hiperdulía o veneración especial. Si ponemos un poquito de atención, hiperdulía o veneración especial. Es algo un poquito más intenso. Vamos a ver qué es ese culto. Es el culto que se da solamente y únicamente a la Virgen María, por ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador y Señor. Por esta razón, la Virgen María tiene un lugar sumamente especial entre todos los ángeles y los santos. Ahora yo quiero invitarles a leer un versículo de la Biblia que nos vamos a dar cuenta, hermanos, que realmente nosotros tenemos que venerar a la Virgen. Especialmente nosotros los católicos cristianos nos damos ese privilegio de venerar a la Virgen porque seguimos las Escrituras, hacemos obediencia en las Escrituras y eso es lo que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia nos enseña. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 1, versículo 48 y dice: de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Qué tan hermoso nos dice la palabra acerca de la Virgen María. Por eso ella recibe una veneración especial. No hay un ser humano en este mundo que reciba ese tipo de veneración, solo ella, por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, vamos a ver lo que es el culto de dulía o veneración. Es el culto que se da a los ángeles y santos. Ciertamente venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa, habíamos dicho, respetar y honrar por algún motivo especial. Pero muchos católicos cristianos que recibieron los sacramentos y que se dicen que son muy, pero muy católicos, que van a misa, rezan y reciben la comunión, hacen cultos paganos, cultos satánicos y cometen el pecado de la idolatría. ¿Qué tiene que ver todo esto con las tradiciones humanas? Que en las tradiciones humanas, hermanos, también se rinden cultos, pero en algunos casos practicando el paganismo. O sea, el pecado de la idolatría, que lleva a las personas a cometer un montón de iniquidades, ofendiendo a Dios con todo tipo de pecados. Habíamos dicho también que hay celebraciones solemnes con una devoción pura, sana, solemne, con una fe firme, con una devoción intensa y con una obediencia a la Iglesia y a Dios, como por ejemplo, vamos a hablar y vamos a dar un ejemplo de la celebración
a la Virgen de Guadalupe, que hoy en día lo celebran ya no solamente en México, sino en muchos lugares, tanto en América como también en Europa se está celebrando. Y esta tradición nos enseña que en el año 1531, un 12 de diciembre, de acuerdo a la tradición oral mexicana, se cree que se le apareció la Virgen María 4 veces al indio llamado Juan Diego en el cerro de Tepeyac, y una quinta ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. Pero hermanos, si observamos esta fiesta, encierra una enseñanza de devoción, fe, amor y mucho respeto a la Virgen de Guadalupe. Y esto es el culto, como habíamos explicado anteriormente, el culto de hiperdulía o veneración especial a nuestra Santísima Madre, que se viene celebrando año tras año hasta hoy. Hermanos católicos, este es un tipo de exhortación. Debemos amar a la Virgen y actuar como la Iglesia Católica nos enseña, de esta tradición humana, sin salirnos de los límites de la verdadera devoción mariana, como a la Virgen le hubiera gustado, como a la Virgen le agradaría. Ahora bien, esto es una exhortación, como les había dicho, pero si algún católico cristiano va introduciendo en estas celebraciones pecados, iniquidades, mezclando lo santo con el pecado y el sacrilegio, pues déjenme decirles que no están haciendo lo correcto. Están equivocados, están viviendo una mentira y una confusión. Eso no es correcto, no es correcto. Y los invito a meditar cómo ustedes están llevando su devoción, su fe católica cristiana, y cómo poco a poco este mal se está infiltrando en nuestros hogares, llevándonos al error y hasta perder la misma salvación personal. Por eso, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos o lo que creemos o lo que pensamos. Vamos a ver otro ejemplo, pero esta tradición humana no tiene ninguna relación con la Iglesia Católica, pero muchos o muchas personas, como habíamos dicho anteriormente, que se dicen ser muy católicos, pero creen tristemente en cosas y tradiciones que no son parte de la Iglesia, tal vez por ignorancia de dónde viene esa tradición, o por falta de conocimiento, o porque siguen al otro y creen que están haciendo lo correcto. Entonces, vamos a dar un ejemplo de la tradición pagana y vamos a hablar de la Santa Muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? Bueno, hermanos, la Santa Muerte es un fenómeno realmente muy complejo. Es un culto supersticioso. Ahora, quiero aclarar que esta tradición no surgió del seno de la Santa Iglesia Católica. Esto surgió en un grupo muy extraño que se llama espiritualismo trinitario mariano. Es un grupo que surgió a fines del siglo XIX más o menos, en el año 1890, por un hombre que se llama Roque Rojas, y él es el fundador de este grupo. Él mezcla el espiritismo, que ellos lo llaman espiritualismo, una devoción no a la Santísima Trinidad como nosotros los católicos creemos firmemente,
sino que este hombre, Roque Rojas, dice que hay dos tipos de trinidades. Una, la que conocemos, y la otra asegura que es una que es Moisés, Elías y Jesucristo. Y lo más raro de su tradición es que cuando habla de Elías, se refiere a sí mismo y dice que él es el nuevo Elías. Este culto consiste en invocar los espíritus de los muertos con fines de pedir favores, o sea, milagros, ya sea de salud, poder, economía, amor. Y también, hermanos, aunque ustedes no lo crean, desgracias o muerte para otros. Invocan el espíritu de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El espíritu de un médico para obtener salud. O el espíritu de un millonario para obtener riqueza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así ellos buscan sus necesidades en sus peticiones. Ahora bien, se hacen llamar también marianos porque ellos tienen una cierta, se puede decir, una cierta devoción a María. Ellos creen en los espíritus de luz, espíritus luminosos, en el cual está la Virgen María. Y también creen en un personaje muy raro o muy extraño que se llama la hermana Blanca, que la representan como un esqueleto y la visten de blanco. Y la llaman Niña Blanca, o también, como ahora estamos escuchando, la llaman Santa Muerte, la Santa Muerte. Y la confusión en los católicos es que en aquel fenómeno está la multipresencia de los católicos, o sea, que rezan, van a misa, reciben la comunión, los sacramentos, pero cuando tienen un problema existencial, o sea, personal, algo que necesitan, y por ejemplo, de salud, o problemas económicos, o también problemas en el amor, acuden a ser limpias, acuden a la Santa Muerte, acuden a hacerse lavados espirituales y ritos a la Santa Muerte, obviamente, mezclando las cosas santas, como habíamos dicho, los rezos católicos, imágenes de la Virgen o de algún santo, o reliquias católicas, para obtener ese milagro que la Santa Muerte les va a conceder. Esto se está expandiendo, se está infiltrando drásticamente, especialmente en México, y aclarando que ellos no tienen ninguna base bíblica, ninguna referencia bíblica para hacer tal iniquidad. Mas al contrario, se basan en tradiciones totalmente humanas, indígenas, y reinterpretando algunos elementos de la fe católica. Hermanos, la Santa Muerte es un pecado muy grave contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a leer, les invito a leer Éxodo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo, hermanos, es Éxodo 4, pero yo quiero que leamos del versículo 1 al 6 para que podamos entender con mayor claridad lo que Dios nos dice acerca de los dioses falsos. Entonces, dice así: Entonces Dios pronunció todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres cuando no me quieren. Pero me muestro favorable por 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios nos está aclarando que las imágenes no es ningún problema para Dios. Ciertamente menciona imágenes y estatuas, pero si entendemos el versículo 3, nos aclara el mismo Señor y dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y si continuamos en el versículo 5, después de que habla de las estatuas y de las imágenes, nos podemos dar cuenta que dice: no te postres ante esos dioses. ¿Qué quiere decir? Y dice también: ni les sirvas. Entonces, aquí el Señor, aquí Dios mismo nos aclara de que las estatuas y las imágenes no es el problema, sino que nosotros volvemos a esas estatuas, a esas imágenes, dioses, como la Santa Muerte, la calavera de la Santa Muerte, la calavera de las ñatitas, lo volvemos dioses y le damos el poder a esas estatuas. Entonces ese es el error garrafal, se puede decir, terrible, de poder llevar esa fe y cambiarla a de la fe cristiana a la idolatría. También quiero que leamos otro versículo, que lo que San Pablo nos viene a decir acerca de los ídolos. Estos versículos del Éxodo lo leímos del Antiguo Testamento, pero ahora lo vamos a leer del Nuevo Testamento para ver, porque si ustedes pueden leer la Biblia o han leído la Biblia, se pueden dar cuenta de que todo el trayecto, desde el principio hasta ahora, hasta hoy en día, siempre nos hemos hecho dioses falsos. Entonces, los humanos somos así, incrédulos, y creemos en lo que nos conviene. Y vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 7. Una vez terminemos de leer el versículo 7, nos vamos al 14 y vamos a ver lo que nos dice San Pablo. Dice así: no se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantaron para divertirse. Ahora vamos a leer el versículo 14. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice: por lo tanto, hermanos muy queridos, eso va para todos aquellos que confían y ponen su confianza y toda su entrega y su devoción a lo que no es Dios, a todas las cosas que no vengan de Dios. Dice: por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ustedes ven, hermanos, que dice: huyan, escapen de toda esa idolatría, de toda esa confusión. Si tienen alguna confusión, vayan a la Biblia, hermanos. Aquí está todo. La Biblia es la palabra de Dios, la instrucción cómo llegar a la salvación. Ahora, hermanos, quiero también que leamos 1 Corintios, capítulo 8, versículo
4. Y dice así: entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Palabra de Dios. Entonces aquí San Pablo nos dice que no podemos estar con Dios y estar con otros dioses, con otros ídolos falsos. No podemos hacer eso. Tenemos que ser fieles a Dios. Dios dice en Éxodo que es un Dios celoso y que si estamos con Dios y estamos con otros, prácticamente se puede decir que nos estamos prostituyendo con otros dioses. Es terrible. Y lo que hace Dios es, dice que pagarán nietos, bisnietos, muchas generaciones llevarán esas cadenas, esos pecados. Y no queremos eso para nuestros hijos. Entonces, aquí nos habla muy, muy claramente San Pablo. Ahora, también quiero leerles por último este versículo, Mateo 22, capítulo 22, versículo del 35 al 38. Y dice así: uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios. Este es el gran mandamiento, el primer mandamiento que nosotros como católicos cristianos debemos de respetar, amarlo solo a Él. ¿Y qué es amar qué es amar a Dios? ¿Qué es seguir el primer mandamiento? Es dejar todo por Dios, dejar los bienes, dejar todo lo que nos ate a la esclavitud y dejarlo por Dios. Vivir toda nuestra existencia simplemente con la mirada hacia Dios. Eso es amar sobre todas las cosas. Muchas veces nos agarramos tanto de esta tierra, nos enfocamos tanto en lo material, en lo económico, en la salud, obviamente, y es tanta nuestra necesidad y nuestra desesperación que olvidamos que Dios tiene todo el poder para que Él nos ayude, y queremos buscar ayuda en otros caminos que en vez de recibir ayuda nos estamos perdiendo y estamos yendo prácticamente a la perdición. Y también quiero que leamos por último a Marcos 12, capítulo 12, versículo 29 al 30, y dice así: Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Aquí podemos ver que Jesucristo vuelve a reafirmar lo que en Éxodo lo dijo en Éxodo 24, 24, y San Mateo, que habíamos leído, capítulo 22. O sea, que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y ahora me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Esto es para ustedes, hermanitos queridos. Reaccionen, reflexionen si realmente estamos amando a Dios sobre todas las cosas. No importa las dificultades que tengamos, no importa los problemas que tengamos. Si ponemos la confianza en Dios, Él
Él es nuestro único Señor y Salvador. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, parece que ellos no entendieron lo que quiere decir en el primer mandamiento. No lo entendieron. Y por eso mismo es esta enseñanza, para que esta predicación o esta enseñanza por algún motivo pueda llegar a su corazón y hacer que el Espíritu Santo puedan ellos llegar a entender. Esperemos que algún hermano pueda ver esta enseñanza y pueda compartirlo, ¿no?, con otros. Entonces, seguimos. Ellos creen que la Santa Muerte es la entidad espiritista más poderosa que existe. Imagínense eso, hermanos. Ellos creen que esta entidad es la más poderosa en poder, que es el espíritu más poderoso que hay en el universo. Ellos hablan de una forma de energía que se puede materializar y actuar precisamente en las imágenes. Ahora bien, en primer lugar, hermanos, esto es un pecado grave, gravísimo de idolatría. Algunos se preguntarán, hermanos, entonces, ¿por qué los católicos usan imágenes? ¿Acaso no es lo mismo? Hermanos, analicemos un poco. Claro que no es lo mismo. Nosotros los católicos cristianos tenemos imágenes como un recordatorio del ejemplo de santidad excelente del santo, especialmente de la excelente y perfecta obediencia de la Virgen María hacia Dios. Pero nosotros, quiero aclarar, no creemos que hacen milagros. Las estatuas no hacen milagros y nosotros tenemos completamente, se puede decir correctamente entendido que las estatuas no hacen milagros. Y creemos firmemente que el único que hace milagros es Dios. Y Dios concede el milagro en nombre de ese santo, o la Virgen, por petición o intercesión de ella, como un regalo a su obediencia o a su santidad. Y nosotros los católicos cristianos ponemos únicamente y solamente la confianza y el corazón en Dios. Pero ellos creen que las imágenes o ese esqueleto que usan, que le dicen la Santa Muerte, tiene poder, que ese esqueleto tiene el poder y lo ven como un Dios. Lo ven incluso más grande en poder que el poder de Dios. Ellos ponen totalmente su confianza en ese Dios o en esos dioses y apartan su corazón de Dios. Y eso realmente es lo que es ser idólatra. Esa es la real idolatría. Nosotros no hacemos eso, los católicos cristianos no hacemos eso. Quiero que lo entiendan y lo comprendan. Ciertamente, hermanos, la Santa Muerte no tiene una existencia real, no tiene una existencia espiritual. La muerte, desde el ámbito católico, no es persona, sino que la muerte es la preparación del alma y del cuerpo. Según la tradición bíblica, la muerte es un acontecimiento que experimentamos solo los seres humanos. Es la cesación de la vida y para nosotros los católicos
a nivel espiritual es la separación del alma y del cuerpo, y es la transición de la muerte a la vida eterna. La Santa Muerte ciertamente es un culto supersticioso. El problema, hermanos, no es realmente las imágenes o la imagen que ellos usan, sino el tipo de culto que ellos rinden. En la Biblia vemos que Dios nos enseña, la Biblia, que Dios nos manda a hacer imágenes. El hacer imágenes es bíblico, es un querer de Dios y no es un problema para Dios. Lo podemos ver en Números, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 21, lo vamos a leer. Capítulo 21, repito, Números, capítulo 21, versículos del 6 al 9. Y dice así: Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Entonces aquí podemos ver, hermanos, ustedes mismos lo pudieron leer o lo pueden leer en casa, que Dios mismo nos manda a hacer imágenes. También lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, versículo 18, y lo vamos a leer. Y dice así: Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces también, hermanos, aquí vemos que Dios manda hacer no solamente una serpiente de cobre, también manda hacer querubines. Y hay muchísimos más otros textos que lo pueden investigar o leer, porque no tenemos mucho tiempo, que habla Dios y nos enseña que podemos hacer imagen. Y ahí no está el problema. Dios no está absolutamente en contra de las imágenes, pero sí está en contra el culto o rito de adoración que ellos presentan a las imágenes. Ese es el problema. Cuánta confianza ponga su corazón en ese Dios o en esos dioses. O sea, al acto que le atribuyen, dándole un poder que no viene de Dios, sino del mismo Satanás. Por eso, esos cultos son satánicos. Bueno, hermanos, a continuación quiero invitarles a ver un pequeño video
de cómo los católicos cristianos celebramos el culto de hiperdulía o veneración especial a nuestra Santísima Madre Guadalupe. Y también quiero que vean después, a continuación del video de la Virgen de Guadalupe, vamos a poner otro video para que nosotros, los católicos cristianos y los no católicos, especialmente los que llevan una fe firme, vean ese tipo de culto pagano, vean que ese culto es totalmente satánico, totalmente diabólico, y cómo llevamos las cosas santas al sacrilegio. Y por lo tanto, vean en el grave pecado que podemos encontrarnos, que es la idolatría. Veamos, hermanos. Y bueno, millones de peregrinos del mundo entero celebraron hoy en México el 484 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Andrea González desde la Ciudad de México con los detalles de las mañanitas a la Virgen del Tepeyac. El camino de la fe se volvió uno mismo para cerca de 8 millones de peregrinos que este 12 de diciembre llegaron hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. José Martín caminó durante 4 días desde el estado de Puebla para festejar a la llamada Morenita del Tepeyac en su día. Agradecimiento por un año más de vida, son 5 años viniendo. Sí. ¿Y siempre cargando este cuadro? Con ese hago 2 años ahora, gracias a Dios. Pero la fe por la Virgen de Guadalupe tiene muchas maneras de manifestarse. Hubo devotos que, sin importar el dolor, llegaron hasta las puertas del sagrado recinto cumpliendo una promesa. Por mi hijo, porque pues está bien, me lo entregó bien, por mi niño. En este aniversario 484 de la aparición de la Virgen María a San Juan Diego, llegaron hasta la basílica visitantes de todo el mundo, como doña Laura y su esposo Segundo, originarios de Ecuador, pero residentes en Nueva York, Estados Unidos. Exclusivamente venimos acá y por ella, y dándoles gracias a la Virgen, que es nuestra madre, nuestra poderosa madre. Hoy es un día muy especial para la comunidad católica en México, pues además de festejar a la Virgen de Guadalupe y venerarla aquí en la Basílica, el Papa Francisco ha hecho oficial el programa de su visita a este país, donde permanecerá durante 5 días en febrero de 2016. Por eso voy a Ciudad de México. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, no iría. De acuerdo con lo anunciado hoy por el Vaticano, a su llegada a México, el Papa Francisco tendrá un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto para tratar temas como la protección de los migrantes, la inseguridad y el combate a la pobreza. Ya se había tardado en visitarnos, dadas las circunstancias, me imagino que de la delincuencia, pero afortunadamente que va a tener la posibilidad de estar aquí, pues esto va a ser una inmensa fiesta. Desde Ciudad de México, Andrea González. Para mí es el santo más grande, el más benevolente que existe. Yo le tengo una fe inmensa y un amor exagerado a la flaca. Es la Santa Muerte, es igual, no es como dicen que es el diablo o otras cosas, ¿no? Por el contrario, es un ser que pues te ayuda de alguna manera. Sí, hay gente que le da miedo, le tiene pavor, pero más pavor le debe tener a los pensamientos y a la boca que tienen las personas. Y por supuesto que sucede que piden un favor y se les concede, pero el favor se los concede el diablo, ¿no? Señora blanca, señora negra, a tus pies me postro para pedir. Aquí en Ecatepec encontramos en cada colonia una escuela, un mercado y una iglesia. Y también dentro de eso hoy encontramos una hierbería donde se venden productos de la Santa Muerte. O sea, así damos cuenta que en Ecatepec es el municipio donde más devotos y creyentes quedan. Esto es ver a la muerte con cierto respeto, verla como algo superior a nosotros, que tiene ese don o esa fuerza para podernos curar, para podernos ayudar
Nosotros la vemos como nuestra niña blanca porque te digo, precisamente es eso, la que nos cura, la que nos ayuda, la que nos protege, la que nos resguarda. Aquí en el culto decimos que pues Dios hace los milagros y la Santa Muerte hace los paros. La gente se acerca ya cuando viene con una enfermedad terminal como un SIDA, como un cáncer, que a lo mejor tiene muy arraigado de su núcleo familiar, cree en Dios o la Virgen, y dicen, es que yo nunca he creído en esto, me da miedo la imagen, pero me voy a dar la oportunidad de creer porque yo sé que es milagroso, porque he escuchado que es milagroso. Hay veces que la ven como la última de sus recursos. Hazte presente todas las manifestaciones de la muerte. Es un rechazo total a esta devoción, que es una devoción que nace de la ignorancia y de la superstición. Es decir, no se le puede llamar santo a algo abstracto como es la muerte, eso es absurdo. La muerte nosotros la entendemos también en un punto alegórico como enemiga de la vida, enemiga de Cristo que vence a la muerte. Y entonces, si vamos con esa lógica religiosa, la Santa Muerte es el demonio, ¿no? Otra cosa que preocupa mucho es que la gente entiende que esta devoción, por ejemplo, lo protege para delinquir, ¿no? O sea, se encomiendan a la Santa Muerte para robar, para secuestrar, para matar, lo cual es totalmente contrario a la fe cristiana. Entonces, alrededor de la Santa Muerte sí puede haber la buena intención de gente sencilla que es engañada, pero no así de los que lo explotan. Generalmente son grandes negocios los que ellos hacen a través de la fe de la gente. Y, por ejemplo, aquí el que era arzobispo de la Santa Muerte, autonombrado, ¿verdad? David, por ejemplo, ¿no? David Romo, si no me equivoco, se acabó en la cárcel, sigue en la cárcel, ¿no? Justamente porque estaba asociado a una red de delincuencia. Entonces, no todo es como se dice, que todo el mundo, que es puro narco, que imagínate que fuéramos todos narcos, que todos fuéramos viciosos, que todos no se puede, ¿sí? Que realmente la Virgen, ¿sí?, de los olvidados, la Santa Muerte, la Niña Blanca, no cumple caprichos ni endereza jorobados, ¿sí? El que mal anda, mal. Sí, es como la casa del carbonero, el que no cae resbala y al que no lo empujan. Y esos sacerdotes, esos representantes, si están mal y no pueden tener ese alivio y tienen que estar criticando a un culto, ¿sí?, que se hagan un análisis, ¿sí?, porque sabemos perfectamente bien que Dios los va a perdonar porque perdona todo, ¿sí?, que la gente, los niños o la gente que dañaron también los va a perdonar. Pero ellos jamás se van a perdonar ellos mismos. Uno va a la iglesia y ¿qué hace? La gente se está mirando de un lado al otro, castiga uno al otro de cómo va vestido, ¿sí? En una misa lo verás, la gente cómo se mira una a la otra, más en cambio vienes aquí con todo el corazón y nadie se está mal mirando, nadie se está viendo, todo el mundo se comporta. Y por eso sé que soy de aquí. Proteger a toda mi gente, por si gusta entre las cosas, protegerme, seguir vivo. Bueno, hermanos, ya vimos los dos videos. Uno es de la Virgen de Guadalupe y ahí podemos ver la pureza de devoción que tenemos los cristianos católicos. Y también vimos el otro video que es muy impresionante, es muy triste, muy doloroso ver que las personas sin darse cuenta se van desviando del camino de Dios y tristemente vamos perdiendo lo que es nuestra vida eterna, ¿no? La salvación, y por eso este propósito de este canal puede llegar a todos ustedes con estos temas. Lamentablemente ya tenemos que terminar, pero el tema va a continuar, parte 3. Vamos a hablar un poquito acerca de la fiesta de Halloween, que es una fiesta también, una tradición humana también pagana. Y también vamos a hablar de algo solemne que también es muy bonito, lo que es la Navidad. Entonces vamos a ver las diferencias y pues ya terminamos con esto el día de hoy
Y quiero invitarles a todos ustedes, hermanos, que compartan este video para que la gente también, otras personas puedan instruirse y aprender y enderezar su camino. También, por favor, danos un like si te gustó el video, la manito arriba, y si no te gustó, pues no pasa nada. De todas maneras, este video es para todos, para el que le guste y para el que no le guste. No se olviden de mandarnos algún comentario o algún tema que ustedes quieran que se pueda explicar. Lo pueden poner en comentarios abajo o a nuestro email, que también está al pie de la página. Nuestro canal se llama Católicos de Fe, Tradición y Creencias. Y pues cualquier comentario o opinión lo recibimos con mucho amor. Suscríbete, dale a la campanita para que cuando haya un tema nuevo o pongamos en YouTube el otro tema, pues te pueda anunciar que lo tienes o que lo recibiste. Otra vez, hermanos, les invito a que compartan este video, ayúdennos para que así la gente pueda evangelizarse y aprender de la palabra de Dios. Los quiero, un saludo muy especial a todos y nos vemos en el próximo tema. Bye.